encontramos. Bueno, en realidad también es la que queremos hablar a continuación en un nuevo tema acá en el Buenos Días a Todos. Yo creo que todos recordamos a esta chica, ¿no es cierto?, de 14 años que hace un llamado tremendo y desgarrador a la presidenta cuando se entera que padece una enfermedad tremendamente dolorosa y quiere un buen morir. Ella es Valentina y nosotros queremos escuchar lo que ella dijo en esa oportunidad. Mire. Soy Valentina Moureira, tengo 14 años, sufro de pirosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió mi hermano mayor, Mike, de la misma enfermedad. Ahí estaba Valentina con este llamado, ¿no es cierto?, a la presidenta, sabiendo además, ¿no es cierto?, en el estado terminal en el que se encontraba, que iba a fallecer de todas maneras, bueno, y quería dormirse, ¿no es cierto?, en esas palabras que ella misma señaló ahí. Nos acompaña en esta oportunidad acá el geriatra de la Universidad de Chile, Víctor Carrasco, muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Isabel de Allende, vocera de Voces Católicas. Isabel, un gusto también estar contigo. Bueno, está Freddy Moureira, papá de Valentina, la joven, la chica que recién veíamos ahí. Muchas gracias también, Freddy. Doloroso volver a escuchar, ¿no es cierto?, lo que decía ahí la Valentina. No, me da fortaleza. Pero ustedes son una familia fantástica y veíamos a tu señor también, a la Jackie, que tiene una fortaleza tremenda y donde nos remece como país, porque uno dice, hay que entregar una solución, hay que hablar del tema, un tema que por ahí como que se escabulle en muchos lugares, incluso en el mismo Congreso, ¿por qué no decirlo acá? Somos periodistas, ¿no es cierto? Pero entre amigos uno dice, puede hablar de estos temas, falta que se hable a nivel nacional mucho más, ¿no? Por supuesto que sí, yo me he enterado por todas las noticias, necesitábamos 5 donadores para 5 personas en prioridad nacional. Entonces, ¿por qué llegamos a esos momentos? La Vale también, decía un antes y un después. Entonces, esto tiene que cambiar. Yo tengo puesto la camiseta de mi hija y de mis 2 hijos que no pasen en vano, porque hay que hacer la parte de donación. Estamos igual que los políticos, un 2% de donación acá en Chile, la parte más mala en toda Sudamérica, entonces esto tiene que cambiar. Y yo me he puesto la camiseta por mis hijos y por los demás niños. La semana pasada hicimos una maratón por una niña de fibrosis quística en Melipilla, con la Montserrat, de 5 años. Entonces fue la Erika, y ahí el profe también, que es mi padrino San Paolo, entonces ella dejó marcados los tiempos. Entonces esta cosa en nuestro país tiene que cambiar. A mí de toda la prensa internacional y mundialmente me están llamando. Presionar no quiero. Entonces sí voy a hacer una ultramaratón que es para el 2 de octubre, para la parte de donación. Son 80 kilómetros que voy a correr, pero esto tiene que dejar un antes y un después. Porque hay que hacer una donación, o sea, llegar a la gente, pero en forma sana, ¿entiendes? Yo soy apolítico. La Valentina quería que fuera diputado, senador, me dijo, ella hablaba con los senadores, decía, ¿qué se necesitaba para hacer algo del gobierno? Que lo conozcan. Te conocen a ti porque me conocen a mí a nivel mundial, decía. Entonces, después dijo que no. Me dijo que no, dígate así, voy a golpear de izquierda a derecha, sanamente, ¿me entendí? Pero esta cosa hay que cambiarla. Freddy, gracias por insisto, la Karen lo decía, por estar acá, por contarnos tu testimonio. Ha pasado un tiempo y ver cómo ha sido para ti, para la familia. Salimos a la calle, a propósito de lo que estás diciendo, desde la experiencia personal, salimos a la calle y también le preguntamos a las y a los chilenos, en una encuesta, qué piensan sobre este tema, para que también lo podamos conversar. ¿Qué es la eutanasia? Es el derecho, la decisión que tienen las personas enfermas de decidir si quieren vivir o no quieren vivir. Así como una manera de poder morir bajo la ayuda de un médico, de alguna institución que los pueda ayudar a finalmente cumplir su deseo de morir y no seguir sufriendo. Sí, sí sé lo que es la eutanasia. Es cuando se permite, digamos, que la gente pueda decidir su propia muerte. Las personas que quieren dejar de vivir por alguna enfermedad, porque están postrados, etcétera. Cuando uno está enfermo y necesita morir, uno decide su muerte. La eutanasia es para los ancianos la opción de morir dignamente, dicen, pero pues es que ellos puedan decir, pero o que alguien decía por ahí, pero no me parece. Yo creo que debería ser igual una ley de la vida normal. Yo sí estoy de acuerdo, creo que es un derecho que tienen las personas, es decir, si quieren terminar con su sufrimiento, no somos quienes para prohibirle ese derecho. Es bastante complejo, pero estoy de acuerdo en que cada uno puede decidir libremente lo que quiere en su día. Sí, estoy de acuerdo. Porque cada uno es dueño de
hacer lo que quiera. Porque, ¿para qué vivir sufriendo? O sea, estar entubado, para mí, o una muerte cerebral, no tiene sentido. O sea, por mucho que sea una vida y que Dios exista, considero que ¿para qué seguir alargando un sufrimiento si uno lo puede cortar? Tanto para el paciente como para la familia. En todo caso yo no comparto eso porque soy católico y eso no me gusta. En algunos casos puede que se justifique, ¿ya? Pero no me gustaría, yo acabo de perder a mi mamá hace 2 semanas atrás. Y ella escogió no dializarse sabiendo que se iba a morir, ¿tú? Pero preferí eso a otra cosa. Pero en algunos casos a lo mejor si es demasiada el sufrimiento, ya sea de la persona, ¿no es cierto? Y porque no solamente la persona, sino también la familia, tal vez en algún caso muy especial podría optar por eso. Pues digo que estoy un poco dividido en las dos opiniones. Freddy, te tengo algo que preguntar, pero a propósito de lo que dice ahí ese último señor, que dice mi mamá eligió no dializarse. O sea, de alguna manera le pregunto ahí, doctor, ¿es una especie de eutanasia no reconocida? ¿Eso es una forma de que ocurre mucho en los hospitales, en las clínicas? A ver, hay que hacer una introducción a esto. Primero decir que la eutanasia es sinónimo del griego de bien morir. A veces se interpreta como otra cosa, casi como homicidio, digamos. Y lo que la palabra dice es bien morir. Ahora, todo el mundo debe tener derecho a bien morir, independiente de sus creencias. También se confunde un poco, una señora dice, yo soy católico, ¿y qué tiene que ver eso con el bien morir? Si todo el mundo, católico, musulmán, judío, ateo, tiene derecho a bien morir. Entonces, para que centremos un poco el tema. Y evidentemente que si una persona opta por un tratamiento que probablemente no cura, como la diálisis, pero prolonga la vida, y esa persona piensa que la calidad de vida no es razonable, no es la que ella quiere, está en su perfecto derecho de decidir. Y eso sí lo ampara la ley de derechos y deberes del paciente hoy día, digamos. Algunos criticamos la ley porque consideramos que es un poquito estrecha aún y no es totalmente complaciente con las decisiones de las personas, pero eso lo permite decidir, pero no quiero continuar. Permíteme decirle algo que a propósito incluso desde la experiencia personal de alguna abuela, a mí me confunde un poco en algunos aspectos el tema de la eutanasia, porque, por ejemplo, si hay una persona conectada a ventilación o ayuda de oxígeno, el equipo médico sabe que al sacarle esa ayuda, probablemente en el transcurso o el paso de las horas va a fallecer una persona. Sí. ¿Eso es eutanasia? Sí. A ver, lo que pasa es que vamos a dar algunas definiciones. Hay por lo menos 3 tipos de eutanasia. La eutanasia activa, donde uno administra, eso algo existe en 3 o 4 países del mundo y en algunos estados de Estados Unidos. Activo significa colocar en forma voluntaria, premeditada, una sustancia para que esta persona enferma, fallezca. Ahí no hay duda, eso es claro. Eso es una eutanasia activa. Ahora, la eutanasia pasiva, que es el suspender un tratamiento determinado, como por ejemplo el caso que estábamos hablando, que ocurre muchísimo. Ocurre, doctor, en los hospitales, en las clínicas ocurre con alguien que piensa que ya no... Pero por supuesto, sí, es parte de las decisiones de las personas, es parte de los derechos de las personas, sobre todo cuando las personas están en una condición tan paupérrima de vida que no pueden seguir viviendo salvo con las máquinas. Es una decisión ya sea del paciente o de la familia, y esas decisiones se toman y se dan. O de manera, perdón, doctor, que ahí habla de algo un poco personal, pero por ejemplo mi papá tenía un cáncer al pulmón, ¿no es cierto? Y quería solamente estar hidratadito, dijo, ¿no es cierto? Tranquilo. Con oxígeno, sí, sin dolores, ojalá, pero sin estos soporte vital, ni la máscara, ni no sé, más operaciones. Claro, bueno, lo que iba a decir. Y otra es la eutanasia pasiva por omisión. O sea, uno omite algún tratamiento. Por ejemplo, dice yo quiero hidratarme y tener analgesia, pero no quiero que me pongan máquinas, ventilador mecánico, me pongan diálisis, o me lleven a la clínica, o me pongan en la UTI. Es un subtipo de eutanasia. Ahora, evidentemente que cuando uno retira un tratamiento que es de soporte vital, la persona va a fallecer. Y también cuando omite un tratamiento, va a fallecer. Pero el derecho de caer es un derecho que todos quisiéramos, o sea, todos quisiéramos estar así al final de nuestros días. Isabel, desde tu perspectiva, en esta discusión, ¿cómo sientes que está el tema, digamos, esta eutanasia que ocurre, pero que es distinta a la asistir a alguien para que fallezca, a dejar de asistirlo para que siga viviendo? ¿Lo ves así? Sí, lo que pasa es que hay que aclarar también, complementando lo que dice el doctor,
el concepto y desde el punto de vista de la diferencia entre la eutanasia, por ejemplo, pasiva, y el dejar morir, que no es lo mismo. Lo que decía tu papá, de alguna forma, podría estar más ligado al dejar a una persona morir en paz. Y eso tiene que ver cuando tú a la persona le eliminas el tratamiento, porque el tratamiento en sí va a generar más daños que beneficios, no está curando, es tremendamente oneroso. A eso no se le llama eutanasia, porque el objetivo no es que la persona muera, el objetivo es que la persona deje de sufrir y que la familia deje de sufrir. Y eso hay que ser claro que no se llama eutanasia. ¿Y cómo convences a alguien que está sufriendo, que lo está pasando mal, a una familia que está sufriendo? ¿Con qué argumento se convence a alguien para seguir viviendo si tiene una calidad de vida horrorosa? Pero mira, Karen, primero que nada diferenciando que lo que nosotros creemos que desconectar y tal no necesariamente es eutanasia, es el sentido es que no siga sufriendo la persona o la familia, y que eso está absolutamente dentro de la legislación actual y aceptado en la praxis médica, aceptado en el país, que lo tenemos que saber porque la gente no lo sabe. Después, con respecto a tu pregunta de la gente frente al sufrimiento, ciertamente que hay sufrimientos que son tremendos, y hay sufrimientos que se generan no necesariamente por dolor físico, sino que son sufrimientos que están más ligados a la parte psicológica de la persona, a la parte valórica de la persona. Pero a veces físicos también. Físicos, por eso, de todo ese tipo de dolores. Ahora bien, hoy día la tecnología te permite administrar medicamentos y terapias para los dolores. Por ejemplo, si una persona está con depresión, una persona que está con depresión es más probable que diga yo quiero morir. Pero sin embargo esa persona no la estamos tratando con depresión. Si una persona está con dolores fuertes y no le estamos dando los medicamentos que corresponde, ¿es libre para decidir yo quiero morir si la sociedad no le está dando los medicamentos que necesita? ¿Y por qué la sociedad no le da también una salida, doctor? Yo lo veo ahí. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Primero, no estoy de acuerdo con que no se llame eutanasia, se llama así internacionalmente. Y tampoco estoy de acuerdo con que con el aporte tecnológico, farmacológico, con todo, haya personas que no sufren. De partida hay mucho sufrimiento, en eso concuerdo. Pero, por ejemplo, el sufrimiento de Ramón San Pedro, tiene un sufrimiento espiritual, del alma. Él no tenía dolor, no sentía, de hecho, desde el cuello para abajo. Pero él no quería vivir en esa condición porque para él la vida no era digna así. O lo que pasa con personas que tienen esta enfermedad como la de Stephen Hopkins, una ELA, donde las personas se van paralizando pero adentro están prisioneras en su cuerpo. O sea, hay más sufrimiento. Y además, en el caso del dolor específicamente, hay un porcentaje cercano al 10% que no responde ni siquiera a la morfina. O sea, que a pesar de tener todos los soportes, toda la tecnología, aún así lo pasan mal. ¿Qué hacemos con esas personas? Pero yo creo que la discusión está, entiendo, desde el punto de vista de que si es legal o no, alguien asuma, diga, mire, yo tengo derecho o no tengo derecho a decidir sobre mi propia vida. Yo creo que ese es como el punto central, evidentemente, cuando hablamos de eutanasia. Entonces, es ahí donde yo creo que hay que poner el acento en la discusión, porque ¿quién tiene ese derecho? ¿Nos asiste ese derecho? Valentina, por ejemplo, le planteó Freddy, mire, en algún minuto yo no quiero... ¿Cómo sentías tú el tema? Bueno, lo conversabas con ella. La Vale del año pasado que quería descansar, del año pasado papá, porque le pusieron una gasta y yo quería que le hacer un bien para subirle de peso. Fue un sufrimiento tras sufrimiento. Muy arrepentido, fuimos presionados, todos fuimos presionados. Y se colocó por nosotros porque la Vale nos amaba. Y cuando llegó a la Católica, por el medio de San Paoli, ella nos dijo, papá, si yo me pongo grave, no quiero oxígeno más oxígeno, no quiero ventilador. Ella tenía 14 años, entonces yo la apoyaba porque ella, o sea, yo conocía la enfermedad, mi señora también, pero ella la llevaba, entonces yo tenía que respetarlo, le decía a la presidenta, la decisión que tome mi hija, yo se la voy a apoyar. Y tengo que firmar. Ella poderse colocar respirador mecánico, pero ella no quiso. Y le respeté el derecho que quería ella, de 14 años. Y ella realmente murió en una eutanasia en vida. Como decía aquí el doctor, es dormir, quedarse dormido tranquilo. La eutanasia en vida es eso, para mí, dormir pasivamente. Yo te digo ahora que tú estás hablando de tu papá, mi papá hace 2 semanas estuvo hospitalizado, le detectaron cáncer pulmonar. Y él me dijo, yo no quiero terapia, y yo lo acepto, ¿me entiendes? Entonces está la parte de la eutanasia, hay que colocarla, hay que legislar. Si todos los hermanos y mi madre estamos de acuerdo que mi papá quiere algo, hay que hacerlo, no hay nada. Yo fui a hablar al Senado cuando partió el problema de la Vale y no se hizo nada. Entonces esta cosa hay que tirarlo de terapia porque es gente responsable que quiere la eutanasia para gente que necesita, somos adultos. Entonces hay que sacarlo adelante. Pero para eso no necesitamos ley.
Si hoy día eso está totalmente dentro de lo que se puede hacer. El problema, y permítanme llevarlo también a nivel de toda la población, ¿qué sucede en los países donde hoy día existe ley de eutanasia? No es para los casos que estamos hablando, es para toda la población. Es para esa persona que no tiene tratamiento porque nosotros como sociedad no se lo estamos dando. Es para esa persona que se siente sola porque somos nosotros como sociedad los que no nos estamos haciendo cargo de acompañarlo. Hagámonos cargo primero de lo que tenemos que resolver. La situación puede volverse muy drástica. En Chile estamos envejeciendo a tasas que no son las tasas de Europa. Nosotros en menos de 20 años vamos a pasar de ser el 10% de la población mayor al 20% de la población mayor. Eso en Europa no era así, allí en Europa era incluso hasta en 100 años. ¿Qué vamos a hacer con todos esos ancianos si nosotros como país no nos ponemos las pilas y no generamos buenos cuidados paliativos, no educamos a la población, no generamos la infraestructura y estamos hablando más encima de eutanasia? No, pero el doctor hablaba claramente que es un porcentaje, ¿no es cierto?, reducido, ¿no? Sí. No Pero es la ley va a todo. ser para todo. No, Sí, no lo que puede pasa, decir- sí, lo que pasa es que también cuando se mete el tema religioso en algo que yo considero que puede ser también hasta de salud pública. Es que no puede ser un tema religioso. No, porque pues, hace rato que el Estado está eso- separado de la Iglesia en Por nuestro país, supuesto. ¿no? Es que es más allá de un tema religioso. Esto, yo creo que si nos pusiéramos a hablar de religión, está el tema de que yo no te voy a convencer a ti que creas en la religión que yo pueda creer. No, no. Esto va en temas ligados a la ética y a los valores de nuestro país como todos. Si estamos de acuerdo que qué tan relevante Cuando la hablas de autonomía... ética y valores, estás metiendo claramente el tema... No, por religioso. ejemplo, la responsabilidad social que tenemos frente a los más desvalidos de la sociedad. Eso no tiene que ver con religión, tiene que ver con ética. La ética tiene una amplitud de conceptos. Ahí tenemos que partir para Y ahí darle tenemos una un problema. salud, ¿no es cierto?, de Es que calidad. ahí tenemos un problema serio. A ver, yo estoy de acuerdo con que evidentemente la población está envejeciendo y como Estado lo podemos hacer mucho mejor de lo que lo hemos hecho, que no cabe. Pero el tema es otro. El tema es, ¿tiene un individuo la capacidad de decidir por sí mismo Eso es lo que quiere yo o no planteaba. quiere? Eso es. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Yo soy Víctor Hugo Carrasco. Yo no quiero que mis hijos me muden, no quiero que me pongan sonda, no quiero estar en un ventilador mecánico, no quiero que me dialicen. No quiero. ¿Por qué no Eso puedo es, decidirlo? eso es. Yo no quiero que mis hijos me pongan pañales. ¿Por qué tengo que esperar que otras personas mayores que han tenido dignidad, que han vivido con una biografía armónica, terminen siendo, no sé, dependientes 100% de otros si no quieren serlo? ¿Por qué no tienen derecho a decidir hasta cuándo llega su vida? A mí me parece que hay que dar una vida digna y hay que dar condiciones dignas de salud, y no solamente de salud, de muchas otras cosas a las personas, pero también tiene que ser con un final coherente, con una muerte digna. Y no veo nada de malo en ello. ¿Ah? Si el que no quiere, no quiere, pero el que quiere terminar sus días no conectado a máquinas, no dependiendo de otros, ¿por qué no puede hacerlo? Como lo hizo esta niña de 14 años que nos enseñó mucho, muchísimo. Ella decidió a conciencia una enfermedad que le hizo madurar a golpe, el no querer vivir. Y no quiere vivir así, pues. No quiere vivir en esas condiciones. Si hubiese estado saltando en una playa del Caribe, no habría dicho eso. ¿Cómo le sacamos el argumento? Pues, perdón, con todo respeto, el argumento de la ética o de no sé qué, una niña que está sufriendo. Pero alguien que- justamente Valentina nos muestra lo mismo. Valentina estaba desesperada, no le estaban haciendo los ¿Tú crees que ella con darle necesitaba. antidepresivo hubiera decidido seguir viviendo? No, espera. Ella necesitaba un trasplante, ella necesitaba recursos. De hecho, el cambio de atención que tuvo, definitivamente ella está distinto. O sea, dos palabras que te puedo decir. El año pasado se hizo una campaña de la Valentina que se llama Una Luca por la Vale, que salieron más de 90 artistas, los más famosos acá en Chile. Pésimo. Esta persona que es el presidente de la corporación hizo la campaña, que es Granitos. Ellos le celebran los cumpleaños en hospitales, los días del niño, gente muy buena, que llegamos con la Valentina, ¿entiendes? Ellos se sacaron la cresta con la Vale. No logró. Pero mira, por cambiar la palabra de por vivir la Vale el año pasado, por morir quedó la patada. ¿Entiendes? Yo tenía pronosticado ir a volcar la neumonía. Yo se lo fui a volcar a la ministra de Salud. Yo me iba a volcar, le dije, no va a ser el día, porque estaba cansado. Y la Vale sabía eso. Adivinaba lo que yo iba a hacer, intuía. Se empezó a urgir, porque papá, ¿dónde estáis sacando plata para pagar esto? Y se preocupaba de todo. Entonces ella se presionó sola, porque sabía que yo estaba haciendo, y sabía que no le decía. Entonces, ella me salvó la vida, porque yo tenía planificado y estaba cansado ya. Entonces la Vale me dejó acá, al lado del asiento. Y de ahí abajo tengo que hablar por ninguna onda, ¿entiendes? Esta cosa tiene que cambiar. Yo le dije, presidente, hace 24 años, la Vale se atendía en el mismo hospital, un solo baño para 20 niños. Y estamos en lo mismo.
Entonces, yo sé que en la segunda infancia, en el Carmen Maquena, se hizo arreglo. Sé que hay un solo año, sé que hay el mismo año, entonces hagamos las cosas bien. Sí, dicen que no hay plata, pero hay que hacerlas. Si hay que hacer el evento y no pedirle solamente al gobierno, hay que hacer cosas grandes, pero todos los chilenos, la gente se está muriendo indignamente. ¿Qué autonomía puede tener esa niñita viendo que sus papás se están sacando la mugre por juntar esos recursos y no los tienen? ¿Qué autonomía puede tener una niñita que le dicen que tiene que estar aislada y tiene que compartir el baño con 20 niños? Por favor, obvio que en esas condiciones extremas que las estamos creando nosotros, puede haber algunas personas que pidan la muerte. Es más, y aquí quisiera apelar a mi humilde experiencia. Yo acompaño a enfermos terminales, no soy médico, al contrario, soy ingeniero comercial, soy una persona común y corriente, pero tuve la suerte de conocer la Clínica Familia. La Clínica Familia es el único lugar que se dedica solo a dar cuidados paliativos y lo hace en forma gratuita. En la clínica, en todos los años que tiene, para hacer un poco contextualizar, es la clínica que partió con los enfermos de SIDA cuando nadie los quería recibir, con el padre Baldo Santos, no sé si recuerdan. En esta clínica han llegado 7 personas pidiendo eutanasia en toda la historia de la clínica. Es lo que me han contado, a mí nunca me tocó ver eso. De las 7 personas, ninguna quiso eutanasia cuando iba a morir. Porque cuando tú tienes a las personas con la atención que corresponde completa, tanto médica como psicológica, como espiritualmente, cuando está acompañada de sus seres queridos, la persona está en forma, preparada para poder enfrentar esas situaciones complejas que no lo neguemos, son tremendamente dolorosas. Nosotros que hemos querido plantear el tema, evidentemente no lo vamos a poder resolver. Son temas que los ponemos arriba de la mesa. También en la casa usted estará conversándolo, discutiéndolo. Es un tema de valores, es un tema de derechos. Hay una discusión abierta con respecto a este tema que al menos yo reconozco que es un tema muy difícil. Es una decisión muy, muy difícil. Quiero agradecerte por eso haber estado hoy día con nosotros, a los 3. Abrazo a la familia. Quería decirle algo, mira, la Vale, que decía acá, es de la parte de religión. Mi hija nos permitió casarnos el día que murió Valentina. Ella se fue con Dios, se fue contenta. Hay unos cristianos que llegaron, que ella lo eligió. Fueron mucha gente cuando la Vale habló, mucha gente, de todas las religiones, y ella eligió, porque ella era un sí o un no. Y ella se fue con Dios, se fue tranquila, ¿me entiendes? Gente que estuvieron al lado de ella y ella es cristiana, mi señora es cristiana, los casaron por la iglesia cristiana, entonces discrepo la parte que dicen de religión, yo respeto la decisión que tomé ante todo el país y el mundo que existe Dios. Y por eso me mantiene vivo, porque yo me tenía que haber dedicado a mi señora, ¿no? Hay que seguir luchando por los demás. La Val dejó la vara muy alta, dejó 5 tareas. La presidenta sabe las tareas que dejó, fue la primera vez que fue. Entonces eso, se lo digo, lo voy a sacar, aunque me cueste lo que me cueste. Hartas tareas, Sí. tu niña. Sí. Muchas gracias, Hartas Freddy, tareas. gracias, Isabel. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy con este tremendo tema. Bueno, temas del Matinal de Chile, tema además de la televisión pública que nos acompaña. Debate que queremos que tampoco se zanjen acá, sino que sigan en su casa, además con distintos Abrir el argumentos. debate, Así más es, en todavía distintos de lo que se lugares. abre, incluso a nivel de autoridad.